Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión vamos a exponer sobre la membrana celular, guardiana y puerta de la vida. ¿Por qué le pusimos guardiana y puerta de la vida? Básicamente porque la membrana celular protege a la célula y al mismo tiempo regula el paso de sustancias y señales que hacen posible la vida. Con dos ejemplos, ¿no? Con tóxicos y con nutrientes de energía. Con tóxicos tenemos que sustancias dañinas como venenos, virus, etcétera, entrarían libremente y destruirían la célula desde adentro. Y con nutrientes, si no existiera esta puerta selectiva, las moléculas de glucosa o aminoácidos se perderían y la célula no tendría con qué producir energía o siglas ATP. Luego pasamos con el temario, que aquí se observa, ¿no? Que es la membrana celular, el modelo mosaico fluido, la permeabilidad selectiva, tipos de transporte, procesos celulares y composición de la membrana. Pasamos a qué es la membrana celular. Bueno, la membrana celular, también llamada membrana plasmática, es una bicapa lipídica, doble capa de lípidos, principalmente conformada por fosfolípidos con proteínas incrustadas. Esta membrana celular tiene una bicapa de fosfolípidos. Cada fosfolípido tiene dos partes, una cabeza polar que es hidrofílica y una cola apolar que es hidrofóbica. Tiene un grupo fosfato cargado, la cabeza polar, lo que le da un momento dipolar, una carga parcial negativa y otra positiva. Justamente por tener esta característica se une fácilmente con el agua. Y la cola polar, que es lo contrario, no tiene polos, equilibradas eléctricamente, son apolares y rechazan o repelen el agua. Bueno, como muchos fosfolípidos se organizan juntos, las cabezas polares tienen de características que se orientan hacia el exterior e interior de la célula, donde hay agua. Y las colas apolares, como la repelen, se esconden en el centro, alejadas del agua. Luego pasamos al modelo mosaico fluido. El modelo mosaico fluido propuesto en 1972 por Singer y Nicholson describe a la membrana celular como una bicapa de fosfolípidos con proteínas, carbohidratos y colesterol distribuidos de forma irregular como un mosaico, y se le denomina fluido porque sus componentes pueden moverse libremente, lo que le da flexibilidad y capacidad de autorrepararse, y no es rígido. Bueno, continuamos con la composición de la membrana. Em, Comenzamos con la bicapa lipídica, que es una estructura fundamental de la membrana, formada por fosfolípidos que se organizan con sus cabezas hidrofílicas, atraídas por el agua hacia afuera, y sus colas hidrofóbicas repelidas por el agua hacia adentro. Esta disposición crea una barrera que controla el paso de las sustancias. Seguimos con las proteínas integrales. Estas se encuentran incrustadas en las bicapas lipídicas, atravesándolas completamente o en parte. Funcionan como canales o transportadores para el movimiento de las moléculas específicas de la membrana. Proteínas periféricas se encuentran en la superficie de la membrana. Estas actúan como enzimas, receptores o participan en la señalización de la célula. Siguiente diapositiva, por favor. Glucoproteínas y glucolípidos. Estos son carbohidratos unidos a las proteínas o los lípidos en la superficie externa de la membrana. Estas participan en el reconocimiento celular y la adhesión entre ellas. Y finalizamos con el colesterol. Este se inserta entre los fosfolípidos de la bicapa, regulando la fluidez de la membrana y ayuda a mantener la estabilidad de la membrana en diferentes temperaturas. Siguiente. Muy bien, ahora pasemos a la permeabilidad selectiva. Esto significa que la membrana no permite el paso de todas las sustancias por igual. Por ejemplo, con las moléculas pequeñas y no cargadas, como lo son el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, estas pueden atravesar la barrera fácilmente. Pero en cambio las sustancias, las moléculas más grandes, como lo son la glucosa y los iones, estos sí tardan un poco más y necesitan ayuda de las proteínas para poder atravesar la barrera. Y ahora pasamos a los tipos de transporte, porque la célula necesita absorber estas moléculas para poder sobrevivir. Y tenemos tres tipos principales de transporte. El transporte pasivo,
que básicamente no gasta energía y ocurre a favor del gradiente, que como está en la diapositiva, el gradiente es la diferencia de concentración. Y aquí encontramos la difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis. En segundo lugar, tenemos a al transporte activo, que sí requiere energía porque mueve sustancias en contra del gradiente. Estos ejemplos serían las bombas iónicas y los carriers o cotransportadores, como lo conozca. Y el tercero y último sería el transporte en masa o vesicular, que permite la entrada o salida de grandes moléculas mediante vesículas como la endocitosis y la exocitosis. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, procesos celulares de la membrana celular. Bueno, estos son mecanismos biológicos que realiza la membrana plasmática para mantener la vida de la célula. Pues no solo es una barrera, sino que también controla el paso de las sustancias, la comunicación y las interacciones con otras células y el entorno. Bueno, vamos con la primera, que es transporte de sustancias, en lo que están lo que es la difusión simple, el cual es que el oxígeno entra a las células musculares durante el ejercicio. También está lo que es la difusión facilitada, que es cuando la glucosa pasa a la célula después de comer gracias a los transportadores de GLUT. También está lo que es la osmosis, que es cuando un glóbulo rojo se coloca en agua destilada, el agua entra a la célula y se hincha. También está lo que es el transporte activo, la bomba de sodio y el potasio. Bueno, en las neuronas puede permitir impulsos nerviosos. También está lo que es la endocitosis, que es un macrófago que engulle una bacteria se llama los fagocitos. También está lo que es la exocitosis, que es una neurona la cual libera neurotransmisores en la sinapsis. Bueno, también está lo que es la comunicación celular, que es cuando la insulina se une a receptores de membrana en las células del hígado, el cual permite a la glucosa entre las hormonas tiroideas, en las cuales activan los receptores y regulan el metabolismo. También está lo que es el reconocimiento celular, que es cuando el sistema inmunitario detecta células extrañas gracias a las proteínas del glucocálix. También es un trasplante si las células del donante no coinciden con el cuerpo, pues estas las rechaza. Siguiente, por favor. Bueno, también está lo que es la adhesión celular, que es cuando las células epiteliales se unen para formar la piel. Así, pues, esta crea una barrera protectora. Bueno, durante la cicatrización, las células se adhieren y migran para cerrar una herida. También está lo que son la transducción de señales. Esto es cuando la adrenalina se une a receptores de la membrana en el corazón, el cual esto aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, la hormona de crecimiento activa receptores de membrana en la cual estimulan la división celular. También está lo que es el intercambio, la regulación del intercambio, que es cuando la membrana mantiene el equilibrio de iones de como sodio, potasio, calcio, perdón, el cual es fundamental para la contracción muscular. Bueno, en el caso del riñón, las membranas de las células tubulares regulan la reabsorción del agua y las sales para mantener la homeostasis. Siguiente, por favor. Para finalizar, tenemos que la membrana celular es una estructura muy importante que asegura la protección y el transporte selectivo de las sustancias, el equilibrio interno, la homeostasis, la comunicación, el reconocimiento de la adhesión entre las células, convirtiendo estos elementos en una parte clave para la supervivencia y el correcto funcionamiento entre todos los organismos vivos. Muchas gracias. One is the loneliest number that you'll ever do.
Something